Marcos capítulo 10, entonces vamos a seguir nuestra serie de Marcos, que hemos comenzado hace 10 meses atrás más o menos, y todavía estamos en el capítulo 10. ¿Sí? Tenemos 6 capítulos más hacia adelante. Y hoy nos toca un tema bastante delicado, pero no podíamos saltarlo, no podíamos pasar por alto. Y vamos a leer lo que dice Jesús acerca del matrimonio, acerca del divorcio. Lo vamos a hacer conscientes de que el Señor está aquí, está escuchando. Vamos a darle lectura. Levantándose de allí, ¿de dónde? De Cafarnaúm, versículo 13 del capítulo 9, dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Pueden subrayar un poco esa frase. Si era lícito, si era correcto al marido repudiar a su mujer. Repudiar es echar, rechazar, darle divorcio. Él, Jesús, respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. En guaraní sería penderoba atamila Moisés me hago ley. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que el Señor bendiga su palabra, y en su nombre vamos a desarrollar el tema. Hablar hoy en día de matrimonio y divorcio puede ser bastante polémico. Por un lado, estamos los que entendemos y defendemos que el matrimonio es y debe ser entre un hombre y una mujer. Y que tiene que ser para toda la vida. Que tiene que ser una decisión única. Y por otro lado, se han levantado grupos con ideas antibíblicas, diciendo todo lo contrario. Y cuestionando como pasado de moda y anticuado todo lo que nosotros como cristianos defendemos. Pero también es un tema difícil, hermanos, por la carga emocional negativa que conlleva hablar de divorcio. Por eso es difícil también. Todos aquí, hermanos, de una u otra forma, hemos sido afectados o alcanzados por la amarga experiencia de un matrimonio roto por el divorcio. Un amigo, un familiar y otros han sido atacados o afectados directamente por el divorcio de sus padres o por la destrucción de sus propios matrimonios. Así que este es un tema relevante para todos, solteros, casados, todos los que estamos aquí en esta mañana. Les confieso que uno de mis más profundos temores en mi vida de soltería fue pensar en la posibilidad de casarme y por alguna razón terminar divorciado de mi esposa. Ese siempre fue mi temor, y el Señor lo sabe. Yo le decía al Señor: no permitas que me equivoque en esta área.
Es más, llegué a decirle al Señor, prefiero quedarme soltero si voy a terminar así. Gracias a Dios no me hizo caso al final. Esa parte no respondió el Señor. Gracias a Dios. Por eso quiero ser sensible, hermano, sensible y empático. Y al hablar de este tema quiero hacerlo con un corazón pastoral, con un corazón humilde. No es mi intención en esta mañana remover heridas que en algunos casos pueden estar bastante frescas, o traer recuerdos amargos que les marcaron. Pero este es un tema que no podemos saltar y no tocarlo. Como muchas iglesias hacen, ¿no? Cuando llegan a un tema difícil, entonces dicen, vamos a sacar más eso y vamos a hablar de otros temas más aceptables. Que no ofenda a la gente, que no incomoda a la gente. No, yo no quiero hacer eso. Voy a tener que hablar de temas muy difíciles a lo largo del ministerio pastoral que me va a tocar. Independientemente de tu estado civil actual, el tema es relevante para todos. El divorcio, hermanos, era un problema muy serio en los días del Señor, pero en nuestra época ya es una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Es una enfermedad que está afectando a la mayor población posible de un grupo de personas o de un país o del mundo. Solo en Paraguay, estuve buscando este dato, solo en Paraguay en los años 2022 al 23 se presentaron 14.630 juicios de divorcios. Solo en un año. Esto sin contar con los no oficiales, los que no han, registrado su petición, o los que viven bajo un mismo techo pero ya no conviven, viven en un solo lugar pero están separados emocionalmente, físicamente. Miles y miles de personas fueron afectadas directa o indirectamente. Los hijos. Yo creo que los hijos son los afectados los más afectados. Los padres de los hijos que se divorcian, amigos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un cáncer. Estamos hablando de una crisis de proporciones enormes que parece que ya no tiene solución, ya no va a mejorar por la forma tan ligera que se está tomando el voto matrimonial. ¿Qué es matrimonio hoy para la gente? Para la juventud. Parece que es simplemente un contrato que puedo romper en cualquier momento. Pero, ¿qué enseña la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué enseña Dios sobre el matrimonio? ¿Lo podemos terminar con tanta ligereza, con tanta facilidad? Es lo que vamos a ir respondiendo a la luz del texto que nos toca estudiar en esta mañana, que gira en torno a la pregunta que los fariseos le hicieron a Jesús. Así que este va a ser nuestro primer punto, la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús. En el verso 1 dice que Jesús se fue a la región de Judea al norte de Palestina. Así pueden mirar ahí en su Biblia. Ese dato es muy importante por una razón. Pues esa región era gobernada por Herodes Antipas. ¿Se acuerdan de nuestro estudio anterior? ¿Quién era Herodes Antipas? Era un gobernador que le había sacado su mujer a su hermano y se había casado con ella, al que Juan el Bautista había denunciado públicamente su divorcio ilegítimo y luego le mandó matar a Juan por petición de Herodías, su hijastra. Era en ese lugar que Jesús estaba cuando los fariseos le hicieron esa pregunta inocente. Es como ir en un país
con un dictador terrible y hablar mal del dictador, ¿verdad? Corea del Norte. Entonces, le hicieron esta pregunta. Definitivamente esto era una emboscada. Esto era una trampa. Al preguntarle a Jesús sobre un tema tan controversial y peligroso para ese lugar, porque ahí el gobernador mismo estaba practicando lo que ellos habían denunciado, un divorcio ilegítimo. Cuestionar la legitimidad del divorcio del gobernador era prácticamente una pena de muerte. Y es eso lo que los fariseos querían con Jesús. Querían que Jesús hable mal y que el gobernador lo agarre, lo crucifique, lo mate. Por eso era una pregunta con trampa. En el verso 2, seguimos en el verso 2, Marcos 10. Y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. No se olviden que el propósito de ellos no era aprender, no era saber la verdad. Su propósito era tentarle a Jesús, ponerle una trampa. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y en el pasaje paralelo que es Mateo 19:3, la pregunta es mucho más completo. Y dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? En español actual sería, ¿es legal dar el divorcio a una mujer por cualquier cosa? Esa es la pregunta. La pregunta no era si era lícito. Ellos creían que sí era lícito. Ahora, la pregunta era si lo podían hacer por cualquier cosa. Y el trasfondo de la pregunta era la interpretación correcta de Deuteronomio 24, que pueden ir también ahí a la par de Marcos 9, Deuteronomio 24, y vamos a ver algunos versículos también ahí. Acuérdense en el contexto, ellos no tenían toda la Biblia que nosotros tenemos, ellos tenían los 5 primeros, los libros de Moisés, el Pentateuco, esa era la Biblia de ellos. Y el trasfondo de esta pregunta se refería a Deuteronomio 24, y vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, ese también quiero que lo subrayen, cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si muerto el postrer hombre que le tomó como mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Ahí está la ley. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida o despreciada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Hermanos, hasta ahí por el momento. El Señor no hablaba por hablar, Dios no hablaba por hablar. Si Él tuvo que regular esto, es porque estaba pasando demasiado a menudo. Literalmente los hombres se estaban divorciando de sus esposas por cualquier cosa y se iban y se casaban con otra mujer. Y dice Dios, si el segundo marido
también le aborrece y escribe certificado de divorcio o se muere, y aquí está la ley, el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla de nuevo como mujer porque lo ha despreciado. Es a este pasaje que los fariseos se referían en Marcos 10. Y lo que Dios está diciendo aquí, hermanos, es que la mujer no es un juguete. No es un juguete que puedes usar y después tirar cuando se te dé la gana y cuando se te dé la gana volverla a tomar y volverla a usar. Piénsalo bien antes de poner en su mano carta de divorcio, dice Dios. Porque no te es permitido volverla a tomar más adelante. El matrimonio no es como un contrato que tienes con la telefonía, con el cable, que cuando ya no te gusta, yo voy a cambiar. Cambio de este a este. Ay, había sido, este era mejor y no sabía, entonces voy a volver con este. Podemos hacer eso con las compañías, no hay problema, podemos hacer. Pero no podemos hacer eso con el matrimonio. No hagas eso con el matrimonio porque es un vínculo sagrado que no puede ser tratado con tanta ligereza. Ahora, ¿a qué se refiere el texto de Deuteronomio 24:1 al hablar de cosas reprochables o indecentes? ¿Recuerden? Ahí dice que hay un motivo por el cual el hombre podía dar carta de divorcio a su mujer. Algo indecente, algo reprochable. ¿A qué se refería eso? Vamos a ir viendo eso. En los tiempos de Jesús había dos corrientes teológicas que se disputaban la razón. ¿Quién tiene razón? ¿Esta corriente o esta corriente? Se dice que por un lado había o estaba la escuela de un rabino llamado Shammai, que decía que la única causa del divorcio era el adulterio. Pero esta interpretación tenía un problema porque a los adúlteros se les apedreaba. Entonces no hacía falta regular sobre el asunto, porque el adúltero era muerto. Así que no puede ser de eso que está hablando Deuteronomio 24 cuando dice algo indecente o algo reprochable. Por otro lado, estaba la escuela de un rabino llamado Hillel. Shammai, Hillel. ¿Qué decía Hillel? Decía que el texto se refiere a cualquier cosa. Ese era un extremista, ese era un liberal. Literalmente cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa que la mujer hiciera o que le fuera desagradable o vergonzoso al marido. Imagínense. Ahora, imaginen a qué postura se inclinaban los fariseos que vinieron a tentarle a Jesús. Los fariseos se inclinaban a esta postura liberal, que decía que se podía divorciarse por cualquier motivo. A esta postura que acabamos de describir se inclinaban los fariseos. Recordemos una vez más la pregunta de ellos: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Tiene razón Shammai? ¿Tiene razón Hillel? Según este último, escúchenme un poco, según Hillel, si la mujer quemaba la comida, ¿cuántos de ustedes ya se quemaron su comida? O si el hombre conocía a otra mujer más atractiva, o si tenía mal aliento, eso ya era suficiente para ellos.
Imagínense a las mujeres haciendo gárgara todas las mañanas con salmuera, porque no había. Entonces, esas cosas, por ejemplo, Hillel decía, estas cosas ya era suficiente para darle carta de divorcio a la mujer. Eso era cosa reprochable para Hillel, que se refiere a Deuteronomio 24. Pero tampoco cuadraba, porque según estudiosos del Antiguo Testamento, muchos estudiosos del Antiguo Testamento que estuve consultando, piensan que esa cosa reprochable se refería a una conducta indecorosa que no llegaba a ser adulterio. Grábense un poco esa frase. ¿A qué se refería Deuteronomio 24 a cosa reprochable? Se refería a una conducta decorosa que no llegaba a ser adulterio, porque si era adulterio tenía que ser apedreada. Se refería a un hombre que ve a su esposa, por ejemplo, borracha. Y en esa época, el estatus del hombre se miraba a través del tipo de esposa que tenía. Y la esposa podía hacerle pasar mucha vergüenza al hombre, y el hombre perdía ese estatus en la sociedad. Y eso le traía mucho descrédito y mucha vergüenza. Entonces, en ese caso, el marido podía darle carta de divorcio a su esposa por una cosa indecente, por una cosa reprochable que le traía descrédito en la sociedad. Porque en la sociedad patriarcal de esa época era muy importante la imagen para el hombre. Hoy también, pero cuando eso era mucho más todavía. Pero para los fariseos no les importaba saber la interpretación correcta de este texto. Ellos querían dejar mal a Jesús ante la gente y ante Herodes. Ese era su propósito. No querían saber la verdad. Recuerden que esto fue una trampa. Le pusieron una trampa, le pusieron en riesgo a Jesús. ¿Cómo resuelve el Señor este dilema? ¿Cómo responde Jesús? Los llevó a considerar el diseño original. Ya vimos la pregunta tramposa de los fariseos, ahora vamos a ver en segundo lugar la respuesta de Jesús. ¿Cómo Jesús respondió a esta trampa? Y me encanta la respuesta que Jesús da, porque Él no busca agradar ni a Shammai ni a Hillel. Él respondió y les dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué os mandó Moisés? El Señor apeló directamente a la revelación escrita de su época. ¿Cuál era la revelación escrita de su época? Los 5 libros que nosotros tenemos, los primeros 5 libros. El Señor apeló a la revelación de su época para responder esta pregunta. No apeló a ninguna opinión humana, ni filosófica de su tiempo, ni a lo que dice Hillel o Shammai. Cuando hablamos de este tema, hermanos y amigos presentes, solemos querer argumentar a favor de una postura u otra, apelando a la sensibilidad y a las emociones. ¿Qué debe hacer una mujer? Se preguntan. ¿Qué debe hacer una mujer que está casada con un hombre desagradable? Que si bien no la golpea, no es una buena compañía, que casi siempre está de mal humor y es áspero con ella. ¿Qué debe hacer esa mujer? Y si nosotros vamos a responder esta pregunta de acuerdo a nuestra época, nosotros directamente le vamos a decir, no tenés por qué soportarle, déjale. Es lo normal, es la respuesta normal que damos a veces. No tenés que soportarle. ¿Debes seguir casado con él? O también podemos hacer al revés la pregunta. ¿Debe seguir casado con ella? Hermanas que están presentes,
No quisiera sonar insensible, pero esa no es la primera pregunta que tenemos que hacernos. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? Miren, hermanas, el Señor Jesús es la compasión encarnada. Y si hay alguien que las entiende cuando son maltratadas verbalmente o emocionalmente por sus maridos, es Él. Sin embargo, Jesús no se dejó llevar por sus emociones. Jesús no se dejó llevar por los argumentos de su época. Y basó su argumento en las Escrituras. Les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Les llevó a la Biblia. ¿Qué les mandó? ¿Qué dice la Biblia? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús les dice: sí, ¿pero por qué? Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Versículo 4 al 6. Sigan con su vista ahí en Marcos 10. Los fariseos tenían una visión tan distorsionada del matrimonio que al parecer lo único que les importaba a ellos era cumplir con lo legal, con lo que decía la ley. La ley dice que hay que dar carta de divorcio y ya está, ya cumplimos. Ya hicimos la voluntad de Dios, porque Moisés nos permitió hacer. Y Jesús le dice: vuelvan al Génesis, vuelvan al principio. ¿Cuál fue el propósito de Dios para el matrimonio? Desde el principio. Vuelvan al Génesis, dice Jesús, para ver cuál fue el diseño original con respecto al matrimonio. Y antes de que el pecado del hombre lo arruinara, porque fuimos nosotros los que arruinamos el matrimonio, no Dios. Fue el pecado del hombre el que arruinó el matrimonio. Y ese diseño original, hermanos, sigue siendo la norma para nosotros hoy. Jóvenes, los que estamos casados, los que se quieren casar, esa norma sigue hasta hoy y seguirá hasta que el Señor venga. Vivimos en un mundo caído. Y muchos matrimonios no son lo que tienen que ser. Cierto, tienen razón. Pero aún así Dios demanda que funcione según su diseño original. Nuestro pecado no opaca la ley de Dios y no anula la ley de Dios. No porque todo el mundo toma a la ligera el matrimonio, yo también lo voy a hacer. Porque no es la voluntad de Dios. Y vamos a seguir en el versículo 7 de Marcos. Por tanto, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y las dos o los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por eso el apóstol Pablo, creo que es en Efesios, donde dice que cuando el hombre ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque son uno. A pesar de que la relación entre padres e hijos es tan estrecha, y los que somos padres sabemos eso, Jesús está diciendo que el del matrimonio lo supera. La relación matrimonial supera esa estrecha relación que tienen papá e hijos. A tal punto que se convierten en uno. Por medio del pacto, el hombre y la mujer quedan adheridos en alma y cuerpo. Y eso no pasa con ninguna otra relación terrenal.
Solo pasa con el matrimonio, que dos almas se funden en espíritu y en cuerpo y se vuelven uno. Por eso es imposible, hermanos, que un divorcio sea indoloro. No existe tal cosa de que ayúdenme para que mi divorcio sea sin dolor. Porque es arrancar un dedo de tu cuerpo o un miembro de tu cuerpo. Ya no es mi vida, ya no es tu vida, es nuestra vida en el matrimonio. Ya no son mis planes ni tus planes, son nuestros planes. Los planes de ambos, los problemas y las bendiciones se funden en un solo. En uno solo. Y de esta forma, el matrimonio, hermanos, es una representación viviente de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Por eso el matrimonio es tan atacado. Por eso se han levantado ideologías perversas atacando al matrimonio, desvirtuando el matrimonio, porque el matrimonio, hermanos, es una representación viviente de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Pablo dice en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto con respecto a Cristo y su iglesia. Es por eso que este asunto del matrimonio es tan importante, no solo para la supervivencia de la sociedad. Saquemos el matrimonio de la sociedad y la sociedad va a ser un caos. Ya es un caos. Sino también porque el matrimonio está llamado a ser una parábola viviente del Evangelio. Nos creó varón y hembra con nuestras diferencias, con nuestras similitudes, para complementarnos el uno con el otro. Ese será la norma hasta que Él regrese, hasta que el Señor regrese en gloria. Un hombre y una mujer que abandona a padre y madre para unirse y ser una sola carne. No existe eso de me quedo con papá y mamá para hacer mi vida. No dos hombres, no dos mujeres, no un trío que el hombre en su rebeldía decide hacer. Por eso, la conclusión del Señor en el verso 9 dice, por lo tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Y si alguien lo hace, habrá abierto la caja de Pandora de las consecuencias. Y alguien se va a preguntar, ¿qué es la caja de Pandora? Les cuento. La caja de Pandora en la mitología griega era un recipiente que contenía todos los males del mundo. De ahí la expresión la caja de Pandora. Se utiliza para referirse a la liberación de un montón de desgracias. Si el hombre rompe este pacto, está liberando muchas desgracias para él, para ella y todo a su alrededor. Yo siempre pongo este ejemplo de la bomba atómica. Cuando ocurre el divorcio, un divorcio en una familia, no es solamente esa pareja que está siendo afectada, sino como dijimos al principio, si tienen hijos, los hijos,
los cuñados, los padres de ambos, los amigos. Una bomba atómica cuando cae automáticamente mata a miles en el lugar donde cae, pero después con el tiempo va matando a muchas personas más. Y el divorcio es algo parecido. En el núcleo ocurre una destrucción instantánea, pero alrededor va alcanzando a familiares, amigos, hijos, y va destruyendo. Es muy destructivo. Este es el estándar de Dios y también debe ser el estándar de la iglesia. Lo que Dios dice acerca del matrimonio es el estándar de Dios. Lo que Dios dice en la Biblia es lo que Dios dice para la iglesia. El hombre no tiene derecho de romper algo que Dios unió. Por lo menos no tiene derecho de romper algo que Dios unió sin las consecuencias, sin las desastrosas consecuencias que da eso. Quise hacer este estudio en dos tomos, entonces dejé la segunda parte para el siguiente domingo porque es algo bastante extenso. Y quisiera concluir diciendo o dirigiéndome en primer lugar a los matrimonios en general que estamos aquí. Y a los que van a ver en YouTube. Y les quiero decir, luchen por su matrimonio. Luchen por su matrimonio. Hagan todo lo posible, todo lo que está al alcance de ustedes. Agoten instancias. Porque ningún matrimonio está totalmente a salvo de este cáncer, de este mal, hasta que el Señor regrese en gloria. Inviertan tiempo juntos, leyendo la palabra de Dios, orando juntos. Cuídense, rindiéndose cuentas unos a otros. Yo me acuerdo que yo le dije eso a mi esposa. Yo te voy a contar, si quieres, muchas cosas de mi pasado, digamos, de mis luchas. Comencé a contarle y le vi la cara de asustada ahora y paré. Entonces le dije, ¿querés saber? ¿Querés saber realmente? Porque yo necesito contarte. Yo necesito que vos seas mi, ¿cómo se dice? Mi guardaespaldas. Y después proseguí y conté muchas cosas que yo no le contaría a nadie más. Cuéntense cosas, abran su corazón a su pareja, a su esposa, a su esposo. Inviertan tiempo leyendo la palabra de Dios. Comuníquense con respeto, o comuniquen con respeto y amor sus molestias. Y que la palabra divorcio ni en chiste se mencione entre ustedes. Porque ¿saben qué? Hoy la nueva generación se casa o piensa en el matrimonio ya pensando en el divorcio. Si total hay una puerta de escape, entonces no tengo que pensar mucho para casarme, así que me caso. Entonces, en primer lugar ya tienen el divorcio en la mente para casarse, y eso no está bien, eso es catastrófico. En segundo lugar, quiero dirigirme a los solteros. Me dirijo a los solteros y les digo que busquen casarse, a pesar de lo desastroso que se ve todo desde el punto de vista estadístico.
Y muchos dicen, si así vamos a terminar, ¿para qué casarnos? Pero es que justamente eso es lo que el diablo busca, desalentar el casamiento. Busquen casarse, pero háganlo consciente de lo que significa. Ora, prepárate espiritualmente y si es posible materialmente también, porque el matrimonio es hermoso. Es hermoso el matrimonio. Con eso no estoy diciendo que el matrimonio está exento de muchos problemas, muchas dificultades, porque lo que se están casando son dos pecadores. Por más lindo el muchacho, por más linda la chica, es un pecador y te va a dar problema y le vas a dar problema. Paul Washer decía, el mayor problema en el matrimonio es mi pecado. El mayor problema de mi matrimonio es mi pecado. Y por último, Dios va a honrar eso. Pues Él ya reveló su voluntad. Estoy hablando a los solteros todavía. No es bueno, dice Dios, que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Así es que si la pregunta es si tengo que casarme, sí, Dios dice que no es bueno que esté solo. Entonces ya, desde el vamos, sabemos que el matrimonio es voluntad de Dios. Y por último, hermanos, quiero dirigirme a aquellos que han sufrido en carne propia un divorcio. Un divorcio no es un pecado imperdonable. Eso no te hace un cristiano de segunda categoría. Tu identidad primaria no es divorciado o divorciada. Tu identidad primaria es cristiano o cristiana. Por eso en esta mañana he orado mucho para hablar sobre este tema, porque sé que es un tema sensible, es un tema delicado. Yo sé que habrá sido difícil para algunos volver a escuchar esto, porque es como volver a tocar una herida o recordar traumas pasados. Pero confiamos que el Señor es sabio y el Señor nos guía a tocar los temas difíciles con sabiduría, con un corazón pastoral. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a invitar a Joel que nos dirija con una canción más al final. Vamos a agachar, hermanos, nuestras cabezas. Vamos a hacer una pequeña oración. Y desde ya, hermanos, lleven este tema a masticarlo en su casa. No salgan de aquí como si no hubiera pasado nada. No permitan que el diablo saque de sus corazones la semilla plantada. Tómenlo en serio, piénsenlo, oren al respecto. Señor Dios, nuestro Padre, en esta mañana queremos agradecerte por tu palabra. Por tu palabra que es inerrable, por tu palabra que es pura, por tu palabra que es infalible. Señor, este tema del matrimonio y del divorcio es un tema difícil en nuestra actualidad. Lo fue también en la actualidad o en el pasado, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos manda a agarrarnos, a tomarnos fuerte de la norma bíblica o de las normas bíblicas acerca del matrimonio. Y te pedimos en esta mañana nos ayudes a los que estamos casados, a aquellos que piensan casarse, a aquellos que han sufrido, Señor, este trauma del divorcio. Ayúdanos
Ayúdanos a vivir como tu pueblo. Ayúdanos a vivir como cristianos, respetando tus mandamientos. Bendiga a mis hermanos en esta mañana y te pido los bendigas. Bendiga sus matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén.